En la lección anterior vimos cómo podemos acceder y procesar a las peticiones HTTP realizadas por el usuario a través del navegador. En esta lección veremos cómo podemos validar estas peticiones para que concuerden con la lógica de nuestra aplicación. Bien, si subimos un poco, podemos ver que este controlador se extiende a un controlador base, que está ubicado en la carpeta app, http, controllers, controller. Este, a su vez, utiliza un trait llamado validateRequest que viene con Laravel y nos provee de varios métodos muy útiles para la validación. Regresemos a la clase PagesController y vamos a borrar el contenido del método mensaje. Al final vamos a retornar todos los campos del formulario, simulando que la validación pasó exitosamente. Aquí arriba vamos a hacer la validación. Accedemos al método validate del trait validateRequest que te acabo de mostrar. El primer parámetro que recibe es el request y el segundo un array con las reglas de validación. Hacemos espacio aquí y vamos a decirle que el campo nombre sea obligatorio. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si esta condición no se cumple, Laravel automáticamente me regresará al formulario para que el usuario corrija los errores. Vamos al navegador, enviamos el campo nombre en blanco y vemos que nos regresa al formulario. Pero si llenamos el campo, la validación pasa. Vamos a agregar otra regla. Digámosle que el campo email sea de tipo email. Recuerda que hacemos referencia al atributo name del campo. Si escribo algo aquí y envío, JavaScript no me lo va a permitir, ya que estamos utilizando un campo de tipo email, que se valida automáticamente con HTML5. Esto es muy bueno, ya que me valida el formulario del lado del cliente, y si por alguna razón JavaScript está deshabilitado, tenemos la validación del lado del servidor. Mientras más capas de validación tengamos, mucho mejor. Pero para la demostración voy a cambiarle el tipo a texto. Ahora sí. Envío y me regresa al formulario, pero no me muestra ningún mensaje indicando lo que hice mal. Para esto tenemos un objeto que está disponible en todas las vistas, llamado errors, que contiene los errores de validación. Escribimos errors y accedemos al método first para obtener el primer error del campo nombre en este caso. Reenviamos y ahora sí vemos el error. Está en inglés por ahora, luego lo corregiremos. Vamos a copiar esta línea en el campo de email. Reenviamos y no vemos el error del email. Esto es porque no hemos cometido ningún error. Cuando definimos las reglas de validación en el archivo PagesController, solo estamos verificando que tenga el formato de un email. No le dijimos que sea obligatorio. Si escribo un nombre y dejo en blanco el email, la validación pasa. Si queremos añadir más de una regla por campo, podemos separarlas con una línea vertical. Si tienes un teclado en español y no encuentras la línea vertical, puedes presionar Alt 124, en Windows, por supuesto. Otra alternativa es pasar un array de esta forma. Cualquiera de las dos funciona. Personalmente prefiero esta. Bien, ahora tenemos dos reglas para el campo email, que sea requerido y que sea un email válido. Enviamos solamente el nombre y ahora sí me dice que el email es obligatorio. En este caso, aunque la validación pasó para el campo nombre, al regresar al formulario debo llenar nuevamente el nombre. Esto no es óptimo y Laravel lo sabe. Por eso nos proporciona una función llamada old, que recibe por parámetro el nombre del campo y devuelve el valor ingresado anteriormente. Esta función la agregamos al atributo value del campo de esta forma. Ahora actualizamos, escribimos un nombre y vemos que el valor se mantiene. Perfecto. Vamos a crear otra regla de validación para el text area. Le decimos que el mensaje sea obligatorio y que tenga un mínimo de 5 letras. Si quieres ver todas las opciones de validación disponibles en Laravel, ingresamos a laravel.com/docs/validation y damos clic en Available Validation Rules. Aquí tenemos todas las reglas de validación que podemos utilizar. Aquí está el min que le pusimos al text area. En fin,
Ahora agregamos los mensajes de error al text area. Enviamos y nos dice que el mensaje es obligatorio. También agregamos el antiguo valor al email y al text area para que nos aparezca si la validación falla. Volvemos al navegador, escribimos menos de 5 letras en el mensaje y nos muestra el error correcto. Pero si ingresamos todos los datos correctos, la validación pasa. Ahora, ¿cómo hacemos para darle estilos a los errores? Por lo general, es buena práctica mostrarlos en color rojo para llamar la atención. Vamos al archivo de plantilla llamado Layout y como no tenemos un proyecto real aquí, vamos a colocar los estilos en línea. Como ya debes saber, los estilos deben ir en archivos separados. En fin, creamos una clase llamada error, le ponemos el color rojo y el tamaño de fuente más pequeño. Volvemos al formulario y aquí, como segundo argumento, le pasamos la estructura HTML. En este caso le pasamos un span con la clase error. Y Laravel buscará la cadena message y la reemplazará por el error. Copiamos y pegamos al resto. Actualizamos y vemos que nos muestra la estructura HTML tal cual. Esto ya sabemos cómo solucionarlo. Si recuerdas la clase de Blade, para imprimir HTML como estructura, debemos utilizar esta sintaxis. Le cambiamos a todas y listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a cambiar estos mensajes que nos aparecen en inglés. Si vamos a la carpeta Resources, Lang, vemos una carpeta llamada In. Aquí se guardan las traducciones en inglés de mensajes de validación, paginación, entre otros. Si revisamos el archivo validation.php y buscamos la palabra required, este es el mensaje que me muestra cuando un campo es obligatorio. La cadena attribute es reemplazada por el nombre del campo. En este caso, nombre. Podríamos editar el mensaje directamente desde aquí, pero hay una mejor forma de hacerlo. Si duplicamos esta carpeta y la llamamos es, de español, aquí es donde haríamos las traducciones. Abrimos el archivo validation.php dentro de la carpeta es que acabamos de crear y volvemos a buscar la palabra required y este es el mensaje que debemos modificar. El campo es obligatorio. Pero esto no es suficiente, debemos decirle a Laravel que nuestra aplicación está en español. Para ello, vamos a la carpeta config y abrimos el archivo app.php. Bajamos hasta encontrar la llave locale y vemos que tiene el valor en igual al nombre de la carpeta. Ahora queremos que utilice la carpeta es que acabamos de crear. Entonces le cambiamos a es. Bien, reenviamos y ahora vemos los mensajes en español. Ahora, supongamos que queremos cambiar el mensaje del email. Buscamos la palabra email y cambiamos. Reenviamos y vemos el error en español. Entonces, ¿tendríamos que traducir manualmente todos los errores? Afortunadamente no. Existe un repositorio creado por la comunidad de Laravel que podemos utilizar. Si googleamos Laravel Validation Languages y damos clic al primer resultado, encontramos un repositorio con un montón de carpetas con traducciones. Si bajamos un poco, podemos ver la carpeta es, con las traducciones en español. La abrimos y vemos los archivos. Vamos a copiar el contenido del archivo validation, lo abrimos y luego damos clic en Raw. Seleccionamos todo con Control A y copiamos. Ahora en nuestro archivo local seleccionamos todo y pegamos. Volvemos al formulario y ahora todos los mensajes han sido traducidos. Hacemos lo mismo con el resto de archivos que probablemente necesitemos en el futuro. El archivo auth, pagination y passwords. Bien, ahora si cambiamos el lenguaje de nuestra app a en, nuevamente vemos los mensajes en inglés. De esta manera pueden convivir varios lenguajes en una misma aplicación. Bien, cerramos estos archivos y volvemos al Pages Controller. Para formularios pequeños como este, de solo 3 campos, tener la validación dentro del controlador no significa ningún problema. Sin embargo, cuando tenemos muchos campos que validar,
lo mejor es crear lo que se conoce como Form Object, o como Laravel los llama, Request Object. Si vamos a la terminal y escribimos PHP Artisan, debajo del namespace make, vemos que hay un comando llamado make request. Y lo que hace es crearnos una nueva clase de request. Vamos a utilizarlo. PHP Artisan make request. Y por parámetro le pasamos el nombre de la clase. Vamos a llamarlo create message request. Si abrimos la carpeta app http requests, vemos que al ejecutar el comando nos crea un nuevo archivo. Esta clase posee dos métodos. Authorize, que sirve para determinar si el usuario está autorizado para realizar esta acción. Como cualquier usuario está autorizado para enviar un mensaje, entonces regresamos true. El método rules es el que nos interesa. Este regresa un array de reglas de validación igual que las que tenemos en el controller. Así que vamos a copiarlas y las pegamos aquí. Ahora debemos inyectar esta clase en el método mensaje. Si subimos, vemos que esta clase extiende a la clase request que estábamos utilizando en el controlador. Así que podemos reemplazarla de esta forma. Ahora eliminamos todo esto. Listo, es todo lo que debemos hacer. De ahora en adelante, el contenido de este método solo se ejecutará si la validación pasa. Caso contrario, esto no se ejecutará para nada. Vamos a probarlo. Reenviamos y todo sigue funcionando como antes. Pero ahora tenemos una clase específica para validar los datos del formulario. Para finalizar, vamos a importar esta clase al principio para limpiar un poco el código. Excelente. Ahora, una vez que hemos validado y guardado la información, debemos darle una respuesta al usuario. Para eso utilizamos los responses. Y es lo que veremos en la siguiente lección.